Es interesante saber de que muchas de las personas que buscan el crecimiento personal no lo logran conseguir simplemente por no saber cómo funciona su mente, por no saber cómo funciona, no saber cómo comportarse, no saber cómo enfrentar ciertos riesgos, ciertas decisiones, ¿no? Mi nombre es Orlando Yenegui, soy entrenador del Business Institute, director fundador del Business Institute, y estoy hoy día con José Luis Palomino, un amigo mío, una persona a la que yo admiro un montón, que sabe mucho sobre neurociencia, y hoy por hoy tenemos la suerte de estar compartiendo tiempo con él y pronto compartiendo tiempo en el Fraser Fair en emprendimiento hipnótico con una persona admirable a nivel mundial por todo lo que ha venido logrando, ¿no? ¿Qué opinas sobre... Quería preguntarte qué opinas sobre el crecimiento que está habiendo en general en Sudamérica y cómo podríamos mejorarlo? Ya, mira, ahí tienes montones de variables, ¿no? Para empezar, empezaste diciendo que la gente no entiende más o menos cómo funciona su cerebro ni cómo comunicar sus emociones, etc. Entonces, eso es bastante cierto y lamentablemente no nos han formado así desde el colegio. O sea, y es más, o sea, no solamente el cerebro, ¿no? Sino también hablemos de emociones y hablemos de un montón de cosas más que también pasan por el cerebro. Pero tenemos una educación, particularmente en Perú, en la región, bastante pobre, ¿okay? Paupérrima diría yo, pero aparte de eso, los niños van a la escuela más que todo para desaprender, ¿okay? Los niños se han vuelto una especie de paquete del cual el padre y la madre se quieren deshacer. Entonces necesitan un estacionamiento para niños, o sea, ¿dónde parqueo mi hijo? ¿Okay? Entonces, para que no moleste en la casa, lo mando al nido. Ahora te han inventado la estimulación temprana, o sea que ya antes del año inclusive lo estás mandando a una cuna o a donde sea, ¿no? Entonces estás desparqueando, estás desafectando a tu hijo. Entonces una persona en la primera infancia, si no ha recibido apego, no ha recibido cariño, no ha recibido abrazo, no ha recibido contacto físico, va a ser muy difícil que desarrolle correctamente su cerebro. Vamos empezando por ahí. Claro. Entonces, a veces tú empiezas a ver la televisión todo el día lleno de noticias malas. ¡Wow! Es terrible. Aparte de lo que estás desaprendiendo en el colegio como niño, llegas a tu casa como niño y ves noticias malas. Como te aburre y te espanta la noticia mala, salvo que te vuelvas un psicópata y quieras estar viendo esas cosas malas nada más, te pones a ver ¿qué? Programas reality. ¿Okay? Cuando yo era joven, para ver un programa reality, lo que ves ahora en un programa reality en horario menor, tenías que ir a un sitio especial, ¿okay? Que se llamaba casita de no sé cuánto. Claro, sí, escondido. Y escondido, ¿no? Hoy te lo pasan en televisión en cualquier horario, ¿no? No, y es interesante lo que mencionaste porque según la neurociencia, la PNL y la hipnosis, y también he escuchado el neuromarketing hacer mucho énfasis en esto, es que dentro de los 8 primeros años de la vida del ser humano, el cerebro absorbe, ¿no? Como una esponja. Así ¿no? es. Y de hecho, no solo absorbe lo que escucha y lo que siente, sino también lo que no siente. Exacto. Y la ausencia del amor durante esa etapa genera comportamientos en el futuro. De todas maneras, en algún momento, esa criatura que no recibió un abrazo nunca va a explotar en algún momento en el futuro, ¿no? Entonces, eso definitivamente tenemos que cambiar. Tenemos que cambiarlo de todas maneras. Ahora, ¿es recuperable un cerebro que tuvo problemas en la primera infancia y después está, digamos, con problemas de comportamiento, un psicópata de estos que puede, asesino, cualquiera de esas cosas? La teoría te dice que sí. La teoría te dice que sí. Y es más, te pasé unos cuantos videos de Alemania, ¿no? Se están haciendo experimentos ahora con electrodos, ¿no? O sea, no invasivos, o sea, electrodos fuera de la cabeza, donde a la gente que entra a prisión, ¿no? Por problemas de conducta, por problemas de delitos, cosas por el estilo, entre ellos también corrupción, ¿eh? Entonces entran a la prisión y si se someten a una especie de estudio, es como decir una buena conducta y les reducen un poco la pena, ¿ok? Y en ese estudio, ¿qué es lo que se está haciendo? Es enseñarle por medio de ondas cerebrales
que es lo que estudié en Alemania, que es Brain Computer Interfaces, interfase de computadora-cerebro. Por medio del manejo de las ondas cerebrales, instruir a tu cerebro a tener empatía, a tener miedo, por ejemplo. ¿Okay? Claro. Porque una persona sin miedo es un mono con metralleta. Claro, peligroso. Claro, peligrosísimo. Bueno, no está acá nuestra amiga, ¿no? Como un argentino con chequera. Entonces es peligrosísimo, ¿no? Entonces tienes que ponerte, a la gente tienes que ponerle miedos o límites, ¿no? Entonces, cuando han crecido sin amor, con desapego, que los dejan a los niños parqueados en el colegio todo el día, los niños se sienten objetos, pues. Entonces estamos cosechando lo que hemos tenido mal desde la infancia. Ahora, a eso suman, imagínate, las variables sociológicas que tenemos en Perú del machismo. Exacto. Es de locos. No, ¿no? sí. Entonces, es de locos. Entonces, tienes que reentrenar a los cerebros, se puede. Se puede. O sea, eso ya está, en este momento se está aplicando y yo no le doy más de unos 5 a 6 años para que esto ya sea una realidad mundial, ¿no? O sea, así como el tema de los brazos artificiales que te conté que los vi en los años 2000, 2001 por ahí, en los laboratorios de neurociencias, hoy por hoy son una realidad, ¿no? Y en aquella época no podía ni siquiera mencionar que existían, ¿no? Porque firmé un acuerdo de confidencialidad. Hoy es una realidad y lo puedo decir. Pero esto, no, que te acabo de contar y que lo estoy diciendo ante cámara, no es secreto, porque inclusive están los videos en YouTube, es el conocimiento público. Y sí se puede hacer, pero definitivamente necesitas trabajar con neurociencias para reentrenar esos cerebros, ¿no? Es interesante cómo el cerebro tiene tantos misterios y que cada día se descubren nuevas cosas. A mí me queda la idea también de que, hablando genéricamente, el cerebro a través de la hipnosis, ¿no?, entra en un estado de relajación. Uh-huh. Nosotros, cuando estamos viendo la televisión, cuando estamos viendo esos realities, nuestro cerebro entra en un estado de relajación de una manera inconsciente, lo que aumenta la percepción y la capacidad de recibir información inconscientemente. Recibir órdenes. Exacto. Programarte. Y las personas que están viendo tele, las personas que prácticamente están todo el día pasando el tiempo frente a una pantalla, sea el celular, sea la computadora o la tele, están recibiendo órdenes a un nivel inconsciente. Así es. Que eso genera comportamientos en el futuro y se tienen que desprogramar, ¿no? De alguna otra manera. De todas maneras, y aparte, eso muchas veces las órdenes que están recibiendo de repente no son verbales, son órdenes de color o son órdenes simbólicas. Claro. ¿Okay? Ahí es donde entra el campo de la semiótica, exactamente, claro. ¿No? Después le haces un paneo al gráfico ¿ok? Porque, por ejemplo, en ese gráfico que tienes ahí, en ese telar, no sé si es una copia o es original, ¿ok? En ese telar hay cualquier cantidad de semiótica, ¿no? Entonces, el ser humano, desde, la época de las cavernas hasta el día de hoy, ha transmitido sus ideas mediante los símbolos y los signos, ¿no? Entonces, el cerebro no piensa en palabras, no piensa en numeritos, no es binario y toda la historia, ¿no? No, el cerebro piensa en imágenes, y esas imágenes son semióticas, ¿no? Cuando hay, no sé, los que ya se especializan en esto, ¿no?, en el estudio del sueño, dicen que, por ejemplo, soñar con agua tiene mucho que ver con la conexión que tiene la persona con la madre, porque el primer contacto que tuviste con tu madre fue a través del líquido amniótico, ¿no?, del agua, ¿no? Entonces, eso para el cerebro, el agua puede significar madre, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, ¿no? Interesante. Claro, ¿no? De repente hay otros que, no sé, que fueron químicos, o sea, en probeta y no sé, claro. Esa parte no es. Esas son otras cosas, ¿no? Pero mira, el mismo cojín, ¿no? De una manera, esta curva te está dando algún tipo de tranquilidad, ¿no? Como las ondas del mar, cosas por el estilo, pero entra mucho la parte de semiótica y la parte de simbología. Entonces, en ese programa que tú estás diciendo específicamente, estás viendo muchas cosas, estás viendo muchos colores. Y a los chicos les están dando, en cierta manera, una orden conductual para que en el entretiempo, en el espacio de los reclames, de los comerciales, vayan y compren una determinada gaseosa,
vayan y consuman determinado producto. O se porten de cierta manera. O se porten de cierta manera, ¿no? Lo estás viendo el día de hoy. Hay ¿cómo se llama esta muy famosa? Que es la Momo, que está saliendo en los videos en YouTube. Y hay casos de niños que han ido corriendo a hacer atrocidades por órdenes explícitas, ¿no? Por imitar lo que están viendo también. Sí, también imitación, porque en el cerebro tenemos neuronas de espejo, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, inclusive se enseñan las técnicas de ventas, ¿no? O sea, uno es proclive a comprarle a una persona que es como uno. Entonces, si el vendedor viene y te empieza a imitar, entonces estás sentado, me siento igual que tú, claro, hago la misma mueca, me río, entonces me parezco a ti, me pongo la camisa blanca, entonces me parezco a ti, entonces te voy a poder vender mejor, ¿no? Entonces vas a decir, caramba, es como yo, entonces le voy a comprar, ¿no? Entonces porque estoy utilizando mis neuronas espejo. El bebito que tú le ríes y él te ríe, ¡ay, me está riendo! No es que te está riendo, te está imitando, ¿no? Entonces, claro. Entonces, eso se está utilizando mucho el día de hoy en los programas estos que la verdad es que deberían, no sé, hay libertad, ¿no? Hay libertad, ¿no? Pero me parece que no deberían estar ni menos en el horario de menores, ¿no? De hecho, Milton Erickson desarrolló un estilo de hipnosis que va de acuerdo bastante con las metáforas. Entonces, no se trata de decirle a una persona lo que tiene que hacer, sino se trata de recomendarle a la persona que escuche una historia de una persona que era como él, que hizo esta cosa y que tuvo este resultado. Ajá, sí. Entonces, de esa manera se genera como una identificación, lo que permite al final que la metáfora termine siendo una orden a un nivel inconsciente. Sí. Y de hecho todas estas películas negativas o esos realities o esta información que hay hoy día en la tele son metáforas que hacen que a las personas se les meta como un comando incrustado y que genere cierto tipo de resultado. Sí. Pero ¿qué podríamos hacer entonces para aprovechar este sistema? Porque para bien o para mal funciona. Y usarlo a favor en nuestras vidas. Regresamos al inicio de la conversación, ¿no? O sea, en la educación, o sea, si esto que estamos conversando nos lo hubieran enseñado en, qué sé yo, quinto de primaria, primero de media, ¿no? Secundaria, que no es tan difícil de entender, y cuando un chico tiene el cerebro pero así súper ávido para aprender, el niño hubiera dicho, caramba, eso es lo que necesito y eso es lo que tengo que aprender, ¿no? Entonces, por último, si no me lo dan en casa, yo mismo me lo puedo hacer, puedo someterme al autoaprendizaje, ¿no? Exacto. Entonces, mira, o sea, tal es así que la carencia de hogar hace que el día de hoy hayan pandillas, ¿no? Ves, en Centroamérica es un caso de locos, ¿no? Acá en Perú también estamos teniendo, pero estamos importando ese tipo de comportamientos malos, ¿no? En Centroamérica están las maras salvatruchas y cosas por el estilo, que son prácticamente familias de jóvenes. Claro. Entonces, como han tenido desapego, necesitan pertenecer, o sea, el instinto de pertenencia, ¿no? Necesitan pertenecer a alguien, ¿no? Entonces, como no los han, digamos, entrenado, simplemente ellos buscan el satisfactor, ¿no? A ese vacío que siente, la necesidad. Entonces, bueno, pero estamos hablando de cerebro, ¿ok? Y estamos hablando de neurociencia, vamos a hablar también un poquito de Pareto, ¿ok? Del 80-20, ¿no? Claro. Por ejemplo, si te vas al médico para ver por qué yo tengo ahorita unos problemas de piel que no me puedo afeitar. Entonces, voy donde el dermatólogo y me dice, mire, usted lo que tiene es tal cosa. Ya, genial. Ya, dio con mi diagnóstico. Ahí recién tengo el 20% del problema solucionado. El otro 80% va a ser que yo siga el tratamiento, que me compre el medicamento, y etcétera, y que cumpla la echadita de la crema, qué sé yo, ¿no? Okay. Pero en neurociencias es todo lo contrario, es al revés. El 80% de la solución está con el diagnóstico y el otro 20% está con tu tratamiento. Exacto. Entonces, cuando tú te das cuenta, hablando desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de psicología, o llamarlo como quieras llamarlo, para que la gente nos pueda entender, cuando tú te das cuenta del problema psicológico que estás teniendo y el origen desde dónde viene, cuando te dicen, por ejemplo, tu problema viene de tu primera infancia porque te faltó cariño de parte de tu padre, por ejemplo, y tienes ese vacío y lo estás tratando de llenar de esta forma.
Y eso explica muchas cosas. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando te dicen eso, automáticamente tú, wow, identifiqué mi problema. Ya tienes el 80% de tu solución. Claro. ¿Okay? Y lo otro, tienes que seguir un estrategia. tratamiento, una estrategia. Y también una de las técnicas que te puede ayudar muchísimo es la programación neurolingüística. Y ahí es donde entra la PNL, ¿no? Por supuesto. Y es interesante porque para la PNL, y esto es algo que yo quiero de alguna u otra manera recalcar para todas las personas que siguen la PNL, en la PNL nos enseñan a no etiquetar a las personas, ¿no? Para no sugestionarlas. Pero el diagnóstico no es una etiqueta, porque tú no le estás diciendo a una persona que es depresiva, tú le estás diciendo a la persona cuál es el problema, que es completamente distinto. No qué es algo, sino qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y al final, cuando tú ya sabes qué es lo que está sucediendo, hay una estrategia para la solución y de alguna u otra manera se pierde la ansiedad y aumenta como la energía para generar el resultado y el cambio. Perfecto. ¿No? Entonces, justo eso lo estábamos hablando la otra vez. Así es. Porque es bien fino ese proceso, cuando tú estás frente a un cliente y encuentras el problema, cómo decírselo también juega un rol muy importante. Sí, definitivamente, ¿no? Y aparte de eso, hay un tema también de comportamiento social, ¿no? O sea, tienes un problema psicológico y la gente se burla, mira, este loco, mira que ahí está el tartamudo, mira que no sé qué. Entonces, te van etiquetando y de alguna manera uno socialmente hasta tiene miedo de ir al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Cuando debe ser tan igual que ir al dentista. Y se hace más. Claro, ¿no? Entonces, y mientras más preventivamente lo hagas, mucho mejor. Exacto. ¿No? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, la gente se ha estado burlando, por ejemplo, de un expresidente que estuvo en ebrio en otro país. Bueno, el señor tiene sus copas. Claro, sí, pero el señor tiene un problema de dipsomanía, ¿ok? Entonces es un problema de alcoholismo que de repente es causado por algo que ha tenido en su primera infancia, lo más seguro. Exacto. ¿No? Entonces, el señor es un enfermo, ¿okay? Todavía, ¿no? Entonces, por supuesto. Entonces, no nos podemos burlar de una persona que está enferma, pero socialmente lo hacemos. Exacto. Y es aceptadísimo por todos, ¿no? Es como que me burle, ay, pasa la señora que tiene cáncer, jajaja, no puedes, o sea, no, es demasiado cruel. Exacto. Entonces, estamos en una sociedad donde lamentablemente no invierte nada, casi nada, porque lo que invierten es prácticamente insignificante, en salud mental. Y en prevención de la salud mental, mucho menos. Entonces, ese vacío, de alguna manera u otra, tenemos que llenarlo con educación de PNL, de temas de neurociencia, pero también de manera preventiva y de manera constructiva. Con información. Exacto. Difundiendo la información podemos hacer muchísimo. Te vas a acordar, este es un caso que a mí me gusta mencionar, bueno, por lo menos lo mencionaba antes bastante, creo que en PNL nunca lo he citado al caso, pero es el caso del Cóndor Mendoza, ¿no? El jugador de fútbol. El Cóndor Mendoza era una persona que jugaba muy bien, más allá de cómo él sea socialmente, no va al caso, como jugador de fútbol era una persona que jugaba muy bien, que tenía muy buenos resultados, hasta que falla ese gol con Ecuador que llevaba a Perú al Mundial. ¿No? Que salió en una propaganda de televisión, claro, pidiendo perdón. Y yo creo que desde ese momento hasta el resto de su vida con la selección peruana, nunca tuvo una oportunidad para volver a demostrar, ¿no? Inclusive hubo 2 partidos después, creo, o fue el partido siguiente que se enfrenta con Uruguay y estábamos ganando el partido y ya como todos le habían hecho el carremontón de que cada vez que le coge la pelota y le empezaron a molestar, se falló un gol en el área chica sin arquero, ¿no? Y se empezó a sumar. Entonces, a un nivel inconsciente, una persona que tiene de alguna u otra manera un conflicto que genera un resultado no deseado, y eso es presionado doblemente socialmente, por la sociedad, no ayuda a generar el cambio. Lo hundes más. Pues. 10 años después está llamando desde una empresa de teléfonos aceptando el error, como si hubiera sido un error. Simplemente fue un evento, algo que sucedió.
que de todas maneras nace de un comportamiento que se pudo haber mejorado y trabajado, pero eso no lo hace culpable de que Perú no entró en el Mundial. Claro. ¿No? Es mucho más grande el problema. Claro, ¿no? claro. Pero a la gente le gusta echarle la culpa a una sola persona. ¿No? Y quizás dentro de todo lo que se va aprendiendo, el entendimiento y el agradecimiento son partes claves del crecimiento. Perfecto, sí, claro. Y también el perdón. El perdón. Claro, y perdonarse uno mismo también. Y esto es algo que políticamente lo tenían bien claro nuestros antepasados. Por supuesto, sí. He escuchado que tú eres bastante seguidor también de la cultura inca. Sí. Los aprecio mucho y de verdad que han hecho cosas increíbles, ¿no? Y realmente el conocimiento que han tenido de muchas de lo que ahora llamamos ciencias ha sido impresionante, ¿no? Y el día de hoy estamos regresando de alguna manera u otra a lo que ellos habían dicho, ¿no? A entender lo que ellos ya lograron. Sí, claro, sí. Lima hasta el día de hoy se irrigan los parques y todo con, por ejemplo, ¿no? Con conductos hidráulicos hechos en la época pre-inca, ¿no? Imagínate. O sea, y claro, el trazo de Lima es trazos de donde estaban lo que ahora se llama acequias, ¿no? Pero en aquellas épocas eran, digamos, caminos de la Yacumama, ¿no? O sea, el agua, de la alma de agua, ¿no? Qué interesante. Y yo dejo dos preguntas al aire ya para terminar un poco esta conversación, ¿no? Y sobre los incas. ¿Escucharon alguna vez que alguna casa inca se destruyó con un huaico o que alguna vez un inca se quedó sin agua? No, jamás. Eso es lo que estábamos viendo otra vez. Exacto, ¿no? Se pasan huaicos toda la vida, fenómeno del niño, toda la vida hay problemas y ni una huaca se ha caído con un huaico. Ni una huaca. Okay, y es más, o sea, ni siquiera utilizaban mezcla para unir las rocas y no se han caído las construcciones pese a que han habido terremotos muy fuertes, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que están no uno, sino 1000 pasos adelante de nosotros. Entonces, dejo la pregunta para todas las personas que van a ver este video. ¿Qué es lo que ustedes creen que pasó y a dónde se fue toda esa información que antes nos dejaba vivir en un estilo que hoy día no lo podemos conseguir sin dinero? Gracias y muchas gracias por estar acá. Nos vamos con todo. Sí, de todas maneras. De todas maneras.